La religión Illuminati del nuevo orden mundial. Nicholas Hager, autor norteamericano de El Sindicato, cuenta que según las leyendas, Lucifer, el ángel Satanael, fue el hijo primogénito de Dios. Cristo habría sido su segundo hijo, aunque Lucifer tenía gran poder, quiso ser aún más poderoso que su padre e intentó desplazarle para ser el gobernador del cielo y la tierra. El arcángel Miguel le arrojó al abismo y mientras caía, una esmeralda se despegó de su corona y cayó en las montañas del Hindu Kush. Los seguidores de Lucifer tienen una visión dual del universo y trabajan por un gobierno global único controlado por su señor. Los Illuminati consideran a los Estados Unidos de Europa que, según ellos, serán establecidos antes del 2017 como el trono del anticristo. Se dice que la nueva Europa contará con 111 regiones, cada una con 6 distritos, totalizando 666 circunscripciones. El número 666 se conoce como el número de la bestia, curiosamente el nombre de un ordenador central en Bélgica, donde se archiva toda la información de los ciudadanos de Europa. Este enorme ordenador está ubicado en un edificio de 3 plantas y tiene la capacidad de guardar los números todos con el prefijo 666 de la población global. Como dice Hager, el uso reiterado de números satánicos en organismos de la Unión Europea no puede ser una casualidad. Las 12 estrellas doradas de la bandera azul de Europa también son de inspiración satánica. La bandera fue estrenada en París el 14 de julio de 1989, fecha en que se conmemoraba el 200 aniversario de la Revolución Francesa. El modelo del diseño se parece al de la Medalla Milagrosa de la Virgen María, acuñada en 1832, y que representa la corona de María, Reina del Cielo. Este símbolo está reflejado en el diseño de la efigie, bañada con los rayos del sol, pisando la luna y con una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Según Hager, el mensaje oculto en la bandera europea es que la Reina del Cielo es un símbolo alrededor del cual se puede unir a una Europa principalmente católica. Ese mismo día de julio también salió a la luz un póster con un dibujo de la Torre de Babel incompleta bajo 12 estrellas. El póster transmite que ya se puede terminar la torre a pesar de la confusión de lenguas. Por tanto, su terminación sería una rebelión contra Dios. Las estrellas del póster están invertidas y representan a la cabra de Méndez, es decir, Satanás. De las últimas líneas resulta que la Reina del Cielo no es la Virgen María, sino la reina Semiramis, la esposa de Nimrod, que introdujo la prostitución sagrada a Babilonia y fue conocida como la gran prostituta. En otras palabras, las 12 estrellas de la bandera de la Unión Europea no tienen nada que ver con el número de países, sino que representan la corona de Semiramis, la novia y reina de Satanás. Es Semiramis la que está retratada en la Estatua de la Libertad, un regalo de los masones libres de París a sus correligionarios de New York, y su antorcha representa los conocimientos de los Illuminati. Para los masones, Babilonia tiene un significado especial, ya que durante el reino de Nimrod se unió la humanidad, simbolizada en la Torre de Babel. Se conoce de varias fuentes que las sociedades secretas detrás del nuevo orden mundial han intentado controlar las ruinas babilónicas, origen de la prostituta de Babilonia y la Torre de Babel, así como las torres sumerias del Sigurat de Ur, el lugar de nacimiento de Abraham, construido 4000 años antes de Cristo.
Hager se pregunta si el verdadero interés de los aliados en Irak no fue tanto el petróleo, sino sus tesoros ocultos. Las diferentes sociedades secretas que trabajan para establecer el nuevo orden mundial son extensiones de los Illuminati, que parece tener su centro ritual mundial en el Vaticano. Los políticos y otros servidores de esta sociedad satánica son iniciados superiores de hermandades como Skull and Bones, Estados Unidos, el Club Bohemian, Estados Unidos, y el grupo Bilderberg, Europa, y ciertas logias de la masonería internacional. Gracias a la huida de varios miembros de los Illuminati, se empieza a conocer cada vez más con claridad la existencia de un plan maestro infernal que pretende someter al 99% de la humanidad a los caprichos malvados del 1%, muchos de los cuales son víctimas del control mental de los Illuminati desde su infancia. Los expertos en la materia coinciden con los iniciados en la sociedad secreta Skull and Bones en considerarla la más importante de todas las pertenecientes a la familia Illuminati. Cuenta habitualmente con unos 800 miembros alrededor del mundo que proceden de las familias más ricas de Estados Unidos. Forman parte de la élite global y en sus espeluznantes ceremonias de iniciación se les dice que el hecho de ser miembro les obliga a colaborar en su proyecto de dominación del planeta, un plan que tratan de poner en práctica recurriendo a las guerras, al terror y a las hambrunas. Skull and Bones tiene su sede central en el campus de la Universidad de Yale, al igual que otras sociedades similares como Scroll and Key, Pergamino y Llave, Wolf's Head, Cabeza de Lobo, conocida como La Tumba, debe su nombre al patio central del edificio donde está ubicada y donde se celebran las ceremonias de iniciación. La sede cuenta también con un museo lleno de reliquias robadas, como el cráneo de Jerónimo, el legendario jefe de los apaches, y las cuberterías de plata saqueadas del Nido del Águila, el escondite austríaco de Adolf Hitler. En su libro The Secrets of the Tomb, Los secretos de la tumba, la periodista norteamericana Alexandra Robbins revela la conspiración mediante la cual Skull and Bones pretende dominar el mundo. Su información sobre este complot es el resultado de sus entrevistas con alrededor de 100 miembros de esta sociedad secreta cansados de mantener el silencio. Lo intentó también con otros 200 que ni quisieron atenderla, en el mejor de los casos, cuando no la amenazaron directamente. Cuenta que Skull and Bones, que fue fundada en 1832 como la versión norteamericana de una de las sociedades secretas estudiantiles activas por entonces en ciertas universidades alemanas. En el capítulo 1 hablé de las líneas de sangre Anunnaki, seres humanos mantenidas vivas a través de las monarquías y aristocracias europeas. En este contexto es importante mencionar que en las primeras décadas de la existencia de Skull and Bones, las familias que integraban el llamado Eastern Establishment, élite de la costa este de Estados Unidos, descendientes directos de los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, se casaron entre sí para no diluir la pureza de sus genes. Por tanto, cabe afirmar que muchos iniciados de Skull and Bones forman parte de los elegidos de los Illuminati encargados del advenimiento de su nuevo orden mundial. Abundando en este tema de genealogías, el periodista Erickson, enviado al foro de noticias del American Free Press, escribió un artículo sobre el tema del 13 de noviembre del 2004. Según Erickson, George Bush, hijo, y John Kerry son primos lejanos y ambos están emparentados con la reina Isabel II de Inglaterra. Además, los dos políticos son primos de Hugh Hefner,
Playboy Magazine, Marilyn Monroe, el general Douglas MacArthur, Benedict Arnold, el presidente Roosevelt, la princesa Diana de Gales, Washington, Carlomagno y Walt Disney. El investigador británico David Icke afirma que los rituales de iniciación de las diferentes sociedades secretas paramasónicas, como él define a Skull and Bones, están cuidadosamente preparados, empleando colores y sonidos específicos en un entorno especial para hacer que el participante sea vulnerable ante la posible interacción con entes que existen en otras dimensiones más allá de la percepción sensorial. Estos entes que habitarían el mundo subastral estarían a la espera de capturar los cuerpos de los iniciados y así poder controlarlos mentalmente. Icke insiste que esta hipótesis no es una fantasía. Los mencionados entes son reales y esperan su momento para controlar los cuerpos de las personas que se abren a estas gamas de frecuencias bajas, precisamente las que se suscitan en estas ceremonias. En el caso de John Kerry, su genealogía le une con el rey Jaime y las familias de Windsor en la monarquía británica y de Hanover. Por otra parte, Bush desciende directamente de Enrique III, María Tudor y Carlos II de Inglaterra. El campamento de verano de la élite global. Alex Jones, el periodista norteamericano que se infiltró en el campamento de verano del Bohemian Grove para filmar la ceremonia de apertura de unas vacaciones muy especiales para políticos, gerentes de grandes empresas y hombres del mundo del espectáculo, entre otros, declaró en un documental suyo, Martial Law, que las crónicas del Groove correspondientes al año 1914 no solo tienen una portada que lleva una esvástica, sino también declaran que el Bohemian Grove es una hermandad de la muerte alemana, fundada por los Illuminati. Dicha evidencia la relaciona directamente con Skull and Bones, considerada en el capítulo anterior. Jones cuenta que un mes antes que Arnold Schwarzenegger declarara que quería participar en la carrera para el puesto a gobernador de California, la mayoría de los medios nacionales afirmaban que no iba a presentar su candidatura. Pero para Jones no era extraño que el actor contara con el apoyo del Club Bohemian. Después de todo, en el 86 se había casado con una mujer de sangre Illuminati, un honor que le garantizaba la aceptación como miembro poco tiempo después de casarse. Después de leer el artículo del Chronicle, Jones anunció en su programa de radio que Arnold Schwarzenegger iba a presentarse para las elecciones californianas. Las insólitas aventuras en el Bohemian Grove. El 15 de julio del año 2000, Alex Jones y Mike Hudson, equipados con 2 cámaras de video y disfrazados de miembros del Bohemian Club, se infiltraron en la finca del Bohemian Grove para poder mostrar al mundo lo que hacen los señores que ostentan el poder. Jones contó que el campamento más exclusivo del mundo está formado por grandes cabañas de madera construidas en la pared de un desfiladero al pie de una cadena de colinas y acantilados de más de 100 metros de altura. A la finca se entra por una única puerta en la zona norte por una carretera asfaltada, la avenida Bohemian. A unos 100 metros de la entrada principal, Jones y Hudson se bajaron del coche y encontraron una especie de fosa. Toda la zona al lado de la carretera hasta el pie de los acantilados había sido excavada e inundada de agua. Con cierta dificultad pudieron cruzar esta zona pantanosa y después de trepar por un terraplén se encontraron con un gran aparcamiento supuestamente utilizado por los empleados del Bohemian Grove. A unos 100 metros de este lugar había otro aparcamiento lleno de coches de lujo y supuestamente
para el uso de los miembros. Después de evitar los dos primeros puestos de seguridad, los dos investigadores decidieron tomar una de las camionetas del Groove que se emplean para llevar a los miembros del club bohemio a su alojamiento. Pasaron por el puesto de seguridad principal y se encontraron dentro del Bohemian Groove. Al cabo de unos minutos, se bajaron del vehículo para poder esconderse mejor entre los árboles y esperar la noche. Con la llegada del atardecer comenzaron a oír cantos que subían desde el desfiladero. Al caminar en la dirección de estos sonidos, vieron miles de hombres ebrios cantar debajo de los enormes secuoyas. Se veían grandes cráneos colgados de los focos, búhos satánicos con ojos iluminados y otros adornos relacionados con la muerte. La multitud comenzó a dispersarse utilizando diferentes caminos hacia el lago. Jones y Hudson se mezclaron entre un grupo de hombres que se dirigían a la orilla oriental a unos 100 metros de su extremo norte, donde se encuentra de pie la estatua de Moloch, el dios búho, de 11 metros de altura y un altar negro. El sol se había puesto detrás de una colina y el paraje estaba tan oscuro que ni siquiera se veía la otra orilla del lago. Se empezó a levantar la niebla y sobre el agua volaban bandadas de murciélagos. De repente, del interior del bosque aparecieron, primero varias antorchas, flanqueando a unos 60 sacerdotes vestidos de negro con sus caras pintadas de blanco, y entre ellos un hombre cuyas vestiduras representaban la muerte, el cual tiraba de una especie de carro en cuyo interior había un cuerpo atado. En la ribera occidental del lago se habían desplegado grandes cortinas negras que pendían de los árboles y el carro y los sacerdotes se pararon detrás de ellas. En ese punto la multitud comenzó a corear: «Quemarle otra vez, va a recibir lo que merece». Durante 10 minutos no sucedió nada y reinó el silencio, salvo algunos gritos de los ancianos allí presentes que decían: «Quemar a ese bastardo, matarle, eso es lo que se merece». A unos 100 metros de donde estaban Jones y Hudson, en el lado norte, el dios búho permaneció en silencio. Nadie le estaba prestando atención. Todo el mundo parecía extasiado, fijando la vista en lo que sucedía detrás de las cortinas negras. Jones no puede afirmar si se trataba de un muñeco o un ser humano. Sí que vio como el búho se iluminaba gracias a unos focos y desde detrás de la estatua salieron corriendo unos 100 sacerdotes vestidos con túnicas negras, la mayoría, pero también las había rojas, plateadas o verdes. A continuación, el sumo sacerdote hizo su aparición y recitó distintas oraciones de los muertos. Tras adorar al búho durante unos 20 minutos, habló sobre las bondadosas ciudades de Tiro y de Babilonia. Era precisamente en el reino de Babilonia, junto con la ciudad de Caná, donde hace miles de años solían quemar niños y niñas ante el dios brujo Molech. Como parte de la espectacular representación, en la orilla occidental se vio un barco antiguo de los empleados para surcar ríos que avanzaba con un largo remo que impulsaba al hombre disfrazado de muerte. Atado a la proa estaba el cuerpo inerte. Al llegar a la orilla, el cuerpo fue entregado al sumo sacerdote que esperaba a los pies de la estatua. A continuación, 2 sacerdotes con túnicas negras acariciaron el cuerpo sacrificial, colocándolo delante de Moloch. Del cuerpo salió una voz suplicando que no lo matara, un ruego que oía todo el mundo por medio del sistema de altavoces. No hubo misericordia y lo colocaron sobre el altar. El sumo sacerdote ordenó quemar el cuerpo, llamado Dul Care, despreocupación. Sobre el altar había una lámpara grande de piedra que ardía y que se conoce como la llama eterna. El sumo sacerdote encendió una antorcha con esta llama.
A pesar de las reiteradas peticiones de misericordia, el sumo sacerdote bajó por los escalones al lado del altar y prendió fuego a la pira bajo el cuerpo. Decía a la multitud que leería las señales en los restos de una vez consumido el fuego, una antigua tradición oculta. El cuerpo seguía gritando y chillando de dolor mientras su carne ardía y decenas de pequeñas cruces metálicas al lado de la orilla del lago empezaron a quemarse. Jones contaba posteriormente: por tanto, allí estaba yo, testigo de una escena sacada de una de las pinturas del Bosco. Visiones del infierno, cruces metálicas que ardían, sacerdotes vestidos de rojo o negro, y el sumo sacerdote con una túnica plateada y una capa roja, un cuerpo que ardía mientras gritaba de dolor, un gran búho de piedra, líderes del mundo, banqueros, los medios de comunicación y los directores de la educación nacional, todos participando en esta ceremonia. Era una locura total. El ritual terminó y los hombres de más edad volvieron a una gran sala entre los árboles. Jones y Hudson salieron del Bohemian Grove casi corriendo y sin encontrar ningún obstáculo. El documental se pudo ver en internet, pero creo que ya lo han sacado. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman facilitó el secuestro de más de 2.000 científicos y personajes de alto nivel procedentes de la Alemania nazi, en la operación conocida como Paperclip. Entre ese numeroso grupo se encontraba el criminal de guerra Joseph Mengele, célebre no solo por sus experimentos genéticos en Auschwitz, sino por su investigación en control mental realizadas en el Instituto Médico Kaiser Wilhelm de Berlín. Ya en Estados Unidos, y según el investigador norteamericano Ron Patton, Mengele continuó su trabajo y enseñó a otros sus conocimientos de control mental. En el año 53, el MKUltra de la CIA incorporó la documentación aportada por el criminal de guerra con el objetivo de preparar asesinos políticos utilizando cobayas humanas sin el consentimiento de los afectados. Aunque este proyecto ya no está operativo, existen evidencias que apuntan a técnicas de programación mental continuadas apoyadas en la inducción de traumas en la infancia de los sujetos del experimento para conseguir los mismos resultados. Estas prácticas formaban parte del programa Monarca. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.